Estás inmerso en... Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos viendo cómo la parte espiritual afecta de manera significativa la parte física. No se olvide de la composición. El hombre es cuerpo y alma, ¿verdad? Una parte física y una parte espiritual. Ya hemos hablado de la parte física, ahora estamos hablando de la parte espiritual. La parte espiritual tiene que ver con nuestra relación con Dios, con la ley de Dios, con la ley espiritual de Dios, con la ley moral de Dios. Cuando fallamos, cuando erramos al blanco. Y entonces, pues ese o esos pecados producen tristeza en nuestro ser y esa tristeza va a afectar también nuestra composición física, nuestra parte física. Debe destacarse aquí que pecado no es solamente pecar de hecho. Puede haber una tristeza terrible en el corazón por pecados del pensamiento o pecados de la mente, como se le llama también. Por ejemplo, el Señor dice, el que codicia a una mujer en su corazón, cuando hay lascivia, también cuando hay codicia, cuando hay envidia, cuando hay orgullo, todos estos males de adentro, de adentro. Es decir, no hay que llegar al hecho, a ejecutar. Se puede pecar de intención y se puede pecar también de pensamientos. Son pecados reales, es como si se hubiesen cometido. Y hay personas que pudieran decir, yo no he matado, yo no he robado, yo no he hecho ninguna cosa mala, pero por dentro están llenas de pecado. Claro está que tarde o temprano, así como lo que uno piensa tiende a cumplirse, ¿verdad? Así también cuando tenemos en el alma, en la mente, cosas malas, se manifiestan tarde o temprano, pero algunas de ellas no, por un asunto de pudor o de gracia común, del ambiente, de las circunstancias, de la familia, de la reputación, del honor, porque no es adúltero el que no adultera. No es adúltero aquel que teniendo la posibilidad de adulterar, no adultera. No es ladrón el que no roba. No es ladrón aquel que teniendo la posibilidad de salir ileso en un robo, no roba. En otras palabras, hay deseos que se tienen, deseos pecaminosos, y esos deseos son contra Dios, y van a afligir el alma, la mente, y van a producir gran depresión. En el Salmo 32, que estamos leyendo, encontramos a un hombre con una conciencia clara de la gracia de Dios. Sí, creo que el asunto de la gracia se entiende por revelación divina. Nos hemos encontrado con personas que han llenado bibliotecas, escritores, y no han entendido la gracia. La han escrito, han hablado de ella, la han sistematizado, la han expuesto hasta bíblicamente, pero no la han entendido. No han entendido su engranaje. ¿Y cómo usted lo sabe? A través de la casuística. Es la casuística la que dice si realmente el individuo, la persona, el consejero, el teólogo ha entendido la gracia de Dios. Cuando usted justifica al pecador, por cualquiera que fuere la razón, usted no entendió la gracia. Usted escribió, predicó, todo se vio muy exquisito, pero finalmente no entendió, o si le entendió, es contrario a Dios. Es favorable a Dios por un asunto de conveniencia en su engranaje doctrinal, pero en la práctica, porque es la práctica, la casuística, la que dice la eficacia de la doctrina. Porque una cosa es predicar y otra cosa es trabajar con casos particulares. Cuando tenemos que trabajar con nosotros mismos, cuando tenemos que trabajar con nuestros hijos, con miembros de la iglesia, que son amigos nuestros, ¿verdad? Pero lamentablemente no tienen la palabra de Dios morando en sus vidas, no tienen la palabra de Dios como meollo, como centro, como estandarte. David entendió la gracia y aplicó la gracia, aunque duró todo un tiempo infatuado con su pecado, pensando que podía escapar de Dios. Pero finalmente, él dice, oh, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Esto puede parecer muy simple, pero no es tan simple. Aquí en primer lugar encontramos la soberanía de Dios. Dios es soberano, no para de manera medalaganaria y arbitraria otorgar su arrepentimiento y su perdón. No, perezca tal pensamiento. Dios es soberano porque es libre y Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia.
y se compadece de quien quiere compadecerse. David está diciendo, yo soy bienaventurado, porque fui sensible a la voz de Dios y me arrepentí cuando Natán me confrontó con mi maldad y con mi pecado. Dice aquí David reiterando lo que dijo Natán, y entonces mi pecado fue cubierto. Natán le dijo, pero tu pecado ha sido, Dios te dice, tu pecado también ha sido remitido. Y David dice aquí, bueno, cubierto el pecado, cubierto con la gracia del Señor. Pero no vaya usted a pensar que ese cubrimiento también es medalaganario. No, ese cubrimiento implicó, wow, algo terrible, una agonía, una confrontación con el pecado, porque luego en el Salmo 51 encontramos a David tirado en el piso, diciéndole, restáurame. En otras palabras, para poder llegar al Salmo 32 y a este versículo 1, tuvo que pasar por un proceso de angustia física, espiritual y emocional. Finalmente dijo, soy un dichoso, porque me han entristecido, porque me han humillado, porque me han enfermado incluso, me han quebrantado. Es decir, él evaluó su bien. Qué triste es cuando se evalúa solamente el bien a la luz del gozo de manera conjunta con el pecado. Es decir, tengo prosperidad, pero no he soltado el pecado. Tengo alegría, pero no he soltado el pecado. No, como quiera Dios te recibe, como quiera Dios tiene comunión contigo porque la sangre de Cristo te cubre. No es así. La idea básica es, en efecto, la sangre de Cristo cubre y perdona, pero hay un proceso de confrontación, de arrepentimiento, de quebrantamiento, de humillación, de exaltación o de restauración. Es un proceso. No se puede volar la cerca. David no la voló. Ni ninguno de los siervos de Dios ha volado la cerca. Nadie, absolutamente. Versículo 2. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dos cosas se muestran aquí. Por un lado, la iniciativa de Dios y por otro lado, la rectitud del hombre de Dios. Sí, esas dos cosas deben darse siempre. Dice, el Señor no culpa de iniquidad. Ese hombre es bienaventurado. Dios iniciará ese proceso con ese hombre. Pero por otro lado, en cuyo espíritu no hay engaño. Es decir, cuando Dios viene con su palabra en confrontación, ese siervo de Dios, esa mujer de Dios, quiero decir, ese hombre de Dios, ese joven de Dios, ese niño de Dios, se desploma. Dice, Señor, aquí estoy, abierto totalmente delante de ti. Mientras callé mi pecado, en otras palabras, mientras me autoengañé, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Es decir, un verdadero creyente no tiene paz. Hay una historia que es la historia de William Cooper. Sí, himnólogo, compuso canciones. Pero amigo mío, William Cooper no era David. No, David compuso, pero William Cooper no era David. Jamás David mostró un comportamiento como William Cooper, ni una permanencia en el pecado como William Cooper. Sabemos que William Cooper fue afectado negativamente por su padre, en el sentido de que su padre, el primer libro que le dio fue un libro pernicioso en contra de su vida. Sabemos que William Cooper también tuvo una relación extraña con una prima, hermana, lo sabemos. Sabemos también que William Cooper apostató de la fe, lo sabemos. Sabemos que William Cooper no fue un buen ejemplo ni un buen testimonio. William Cooper no es David y David no es William Cooper. En otras palabras, en ningún caso usted va a encontrar en David una conducta parecida a la de William Cooper. Aunque haya escrito himnos, tenemos que ir al libro de Hebreos para entender la experiencia de William Cooper, que Dios pues tenga misericordia de todos los que pueden tener un comportamiento como el de William Cooper. En la epístola a los Hebreos encontramos la conducta típica de los que se conducen como William Cooper. ¿Qué dice la epístola a los Hebreos? Precisamente en el capítulo 6, si usted tiene una Biblia, por favor, ábrala con nosotros y observe qué dice el Espíritu Santo con relación a aquellos que tienen una dualidad en su vida. Así dice el consejo de Dios. Capítulo 6, versículo 4. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo.
Hay teologías que no pueden entender eso. Fueron partícipes del Espíritu Santo, no depositarios en sentido absoluto del Espíritu Santo, partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios, es decir, que se puede gustar la palabra de Dios, y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucificaron para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Esto no se aplica a David. ¿Por qué? Bueno, porque el hombre que pecó, el hombre que planificó pecados groseros, es el hombre que está quebrantado por la misericordia de Dios y dice, yo no merezco nada de esto. Esto es el resultado de la misericordia de Dios y de la gracia de Dios. Soy un dichoso. Y el versículo 4, entonces David dice, porque de día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Esa era su condición. A lo mejor la gente no se daba cuenta de lo que estaba pasando con David, pero él se desplomaba día a día. Ahora mire el versículo 5. Qué joya, qué pieza. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. En otras palabras, el hombre recibió convicción y a la luz de esa misma convicción se arrepintió. Iba ya en proceso entonces de volver a su vida normal, entre comillas, ¿verdad? De que el gozo de su salvación le fuera restaurado. Pero el versículo 6 es digno de que se analice. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Maravilloso, maravilloso. Por eso que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. John Bunyan, hay que volver a los escritos de John Bunyan, hay que volver al Peregrino, hay que volver a los primeros pasos de la fe cristiana, hay que leer a Juan Calvino, hay que leer las confesiones de fe de Londres, de Westminster, hay que leer a los pensadores de antaño, hay que leerlos con un corazón abierto. Que todo santo ore a ti en el tiempo que pueda ser hallado. En otras palabras, hay un tiempo donde Dios busca a las personas, busca a sus hijos, pero si estas personas rechazan y permanecen en su pecado, hay un retiro. Alguien dirá, entonces nunca fueron. Bueno, nunca fueron. Dice la Biblia, estaban con nosotros, pero no eran con nosotros. Pero todo santo busca a Dios en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Maravilloso, es que no va a quedar acorralado, no va a quedar desprotegido. Ningún siervo de Dios que va donde Dios se humilla delante de él. Decir lo contrario es pecar contra Dios. Decir lo contrario es dañar la imagen de Dios. Decir lo contrario es declarar culpable a Dios y declarar inocente al hombre. Es decir, bueno, buscó a Dios, pero Dios no le oyó, Dios no le restauró, pero mi Biblia, que es la palabra de Dios, que es su Biblia, también señala lo siguiente. Dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Es decir, aunque vengan cientos de aflicciones, aunque vengan cientos de tristeza, no va a llegar a la desesperanza porque Dios le va a socorrer. No culminará de manera fatal. No. El santo que clama a Dios, el varón que clama a Dios, la mujer que clama a Dios, Dios maravillosamente le escuchará. Tú eres mi escondedero. De la angustia me preservarás. Con cánticos de liberación me rodearás. Todo cambió. Cuando menciono a William Cooper es porque terminó de manera fatal. Y ningún hombre de Dios termina de manera fatal. Reincidente en tentar a Dios, reincidente en tomar decisiones que ningún cristiano jamás debería tomar, ni por el nivel pensamiento, y si tuviera en el pensamiento decir apártate de mí, Satanás, apártate de mí. El siervo de Dios no dice eso, aunque él me mate, en él esperaré. Aquí el hombre de Dios sale de su laberinto, de su oscuridad, con cántico de liberación. Con cántico de liberación me rodearás. ¿Sí? ¿Quiere usted salir de su depresión? Analice su aspecto físico.
analice su aspecto emocional, pero analice también su aspecto espiritual y vaya delante de Dios. Regresaremos para seguir analizando este maravilloso Salmo número 32.